Buen día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la clase introductoria, o de las dos clases introductorias del curso, hemos dedicado una a cada uno de los tipos de saber. Esta clase de hoy aparentemente se trataría de la ciencia también, pero en realidad no se trata de la ciencia como tipo de saber, sino más bien de una problemática que es histórica y es cultural acerca de la ciencia. Y en esa problemática va involucrado precisamente el tema total del curso, es decir, la relación entre los saberes y a su vez la relación entre los saberes y la sabiduría. Pero para introducir y de alguna manera justificar la clase de hoy, voy a empezar leyendo un texto de Chesterton que dice así: la mejor razón para un resurgimiento de la filosofía es que, a menos que un hombre tenga una filosofía, le ocurrirán cosas ciertamente horribles. Será práctico, progresista, cultivará la eficiencia, confiará en la evolución, realizará el trabajo que tenga más a mano, se dedicará a los hechos, no a las palabras. Así, derribado por sucesivos golpes de ciega estupidez y destino fortuito, andará los tumbos hasta su miserable muerte, sin otro consuelo que una serie de reclamos, tales como los que antes catalogué. Todo esto no es más que un simple sustituto para los pensamientos. En algunos casos, son los apéndices y los extremos de los pensamientos de otro. Esto significa que un hombre que se niega a tener su propia filosofía no tendrá siquiera las ventajas de una bestia bruta, que vive según el instinto. Solo tendrá los restos usados de la filosofía de otro, y eso es algo que las bestias no se ven obligadas a heredar, de allí su felicidad. Los hombres siempre tienen una de estas dos cosas: una filosofía completa y consciente, o la aceptación inconsciente de los pedacitos rotos de alguna filosofía incompleta, destrozada y a menudo desacreditada. Esos pedacitos son las frases ya citadas: eficacia, evolución, etc. La idea de ser práctico así aislada es todo lo que queda de un pragmatismo que no puede sustentarse. Es imposible ser práctico sin ser pragmático. ¿Qué ocurriría si acudiéramos al primer hombre práctico que encontrásemos y le dijésemos al pobre: ¿dónde está tu pragma? Hacer el trabajo más cercano es una tontería evidente, sin embargo, se la ha repetido en muchos lugares. En 9 de cada 10 casos significaría realizar el trabajo para el cual estamos menos capacitados, tal como limpiar ventanas o golpear al vigilante en la cabeza. Hechos, no palabras, guarda en sí mismo un ejemplo excelente de palabras, no pensamientos. Es un hecho arrojar una piedra a un lago, y es una palabra la que envía a un prisionero a la horca. Mas, realmente, existen palabras muy fútiles, y esta especie de filosofía periodística y ciencia popular está formada casi enteramente por ellas. Este texto, con la agudeza y el humor característicos de Chesterton, está de alguna manera introduciendo el problema que tenemos que abordar en la clase de hoy. Eso espero que queden claro a lo largo de la clase. Que, como ustedes ven, está dividida en el esquemita, si lo tienen en mano, está dividida en 3 partes fundamentales. La primera está titulada allí La cuestión de las físicas. La segunda, el fenomenismo racionalista y la ciencia. Y tercera, el imperialismo cientificista y la relativización ideológica de la razón. Vamos a empezar por el primer punto. ¿Qué es esto de la cuestión de las físicas? ¿O a qué aludo con esto? Si ustedes miran el esquema, verán que ahí estamos partiendo de los grados de abstracción que explicábamos la clase pasada, ¿no? Y acá de lo que se trata es de explicar un fenómeno histórico muy interesante que ha enriquecido el saber físico, la ciencia física a lo largo de la historia, y que viene ya desde las raíces, desde el origen de la física en la antigüedad griega. Es el fenómeno de 2 enfoques o 2 direcciones distintas en cuanto al conocimiento físico. Si nos remontamos a la antigüedad griega, esas 2 direcciones están marcadas precisamente por los 2 principales filósofos griegos, que son Platón y Aristóteles.
Para Platón, el conocimiento de la realidad física es un conocimiento, en primer lugar, sensible. Y en segundo lugar, racional. Es posible un conocimiento racional de la realidad sensible, según Platón, del mundo físico. Lo que voy a explicarlo es un resumencito de lo que Platón explica en el Timeo, al comienzo del Timeo. Es posible el conocimiento racional del mundo físico, pero con dos características fundamentales. Ese conocimiento nunca es episteme, según Platón, o sea, nunca es ciencia, en el sentido que él sostiene de ciencia. Porque la episteme en Platón implica siempre cierta contemplación de las ideas, es decir, de las realidades que son en sí mismas, siempre iguales a sí mismas, eternas y trascendentes al mundo. Y esa contemplación, en la medida que es posible para el discurso, para la razón, se da solo en la metafísica, no en la física. Pero la otra distinción que Platón pone aquí es que el conocimiento del mundo físico tiene un instrumento principal. Para ser racional tiene que valerse de un instrumento principal, y ese instrumento es la matemática. Es decir, para Platón, si se puede elaborar un conocimiento racional sobre el mundo físico, lo que él llama una doxa meta logu, es decir, una conjetura con razón, una conjetura racional. La traducción es exacta y nos muestra incluso lo que podríamos llamar la modernidad del pensamiento de Platón a ese respecto. Si queremos hacer una conjetura racional sobre el mundo físico, tenemos que valernos del instrumento matemático. Y es un instrumento para él, no como para los pitagóricos la clave de la esencia de la cosa física, es un instrumento para conocer algo racionalmente de la realidad física. Y ese sería el conocimiento racional posible acerca del mundo físico según Platón. Siempre conjetural. La conjetura, para ser racional, tiene que estar elaborada matemáticamente, y además, para ser verosímil, tiene que corresponder con los fenómenos. O sea, lo que Platón dice, salvar los fenómenos. Es decir, da una explicación plausible de lo que aparece. ¿Y con qué explicación hay que quedarse? Y con la que salve mejor los fenómenos. Es decir, si yo encuentro una explicación mejor a la que está dada por otro, o sea, que da una explicación de conjunto más exhaustiva, más completa, más precisa, más clara de los fenómenos, con esa tengo que quedarme. O sea, esa es una problemática, esto que estoy diciendo, es una problemática que aparece en la filosofía antigua ya con toda claridad. Hasta tal punto aparece que en la astronomía alejandrina, en Ptolomeo, por ejemplo, se reflexiona explícitamente sobre el problema de si el instrumento matemático que se usa en la física o en la astronomía es nada más que un recurso subjetivo, lo que sería la hipótesis convencionalista. O sea, una manera que yo tengo de hacerme comprensibles las cosas, pero no son así. No sé. Ese instrumento matemático que yo uso para explicarme el fenómeno no se da en la realidad de la cosa. O, en cambio, el realismo, es decir, ese instrumento matemático tiene un correlato objetivo. Cuando yo uso un instrumento matemático, hay en la realidad algo que lo fundamenta, objetivamente. Por otro lado, Aristóteles elabora una física completamente de otra orientación. En la física de Aristóteles la matemática no entra para nada prácticamente. No es una física matematizante o matematizada. La física de Aristóteles es en cambio una física ontológica, lo que tienen puesto del otro lado del cuadrito. Es una física que trata de explicar la realidad natural, la realidad de los seres corpóreos, a partir de nociones que tienen que ver con el ser en general, como la noción de acto, de potencia, de causa. Son explicaciones ontológicas acerca del mundo físico las que elabora Aristóteles. Y su física, en su trasfondo último, es una física ontológica. Esto a su vez es lo que le permite decir que hay una ciencia física. Fíjense que en realidad no hay una contradicción real entre Platón y Aristóteles acerca de si la física es ciencia o no es ciencia. En todo caso, la contradicción se podría llevar al terreno de si es posible o no una ciencia física, pero no si la física es ciencia o no, porque lo que ambos llaman física son dos cosas distintas. ¿Está claro lo que digo? La
lo que Platón llama física es una conjetura matemática acerca de los fenómenos físicos. En cambio, lo que Aristóteles llama física es una ciencia acerca de la esencia del ser corpóreo. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, que una sea calificada de ciencia y la otra no implica una contradicción real. Ahora, si nosotros lo llamamos de si es posible una ciencia física o no, ahí sí podríamos establecer cierta contradicción, porque Platón parece afirmar que no. Por lo menos en su horizonte de posibilidades no existe esa posibilidad. En cambio, Aristóteles sostiene que sí. Pero aún esa oposición se podría considerar una oposición en cuanto al énfasis que cada uno pone, porque Platón lo que está enfatizando, y en su contexto con mucha razón, y es lo que posibilita después la idea de Aristóteles, por otra parte, es que la ciencia en sentido propio y por excelencia es la metafísica, cosa que Aristóteles seguirá sosteniendo. Hay una ciencia física, pero la ciencia por excelencia y suprema y la más plenamente ciencia es la metafísica, porque solo cuando nos elevamos a lo más puramente formal, la ciencia se hace más perfecta en la medida posible para el hombre. Este problema de las dos ciencias físicas recorre la historia de la filosofía y de la ciencia. A nosotros nos interesa cómo se plantea el problema ya para el siglo XVII-XVIII, porque ahí es donde el problema tiene relación con la problemática que a nosotros nos interesa. En ese contexto va a aparecer un conflicto entre las físicas, eso es lo que llamamos acá la cuestión de las físicas, aunque partiendo de este planteo esencial, ¿no?, que he hecho. La cuestión de las físicas se podría referir ahora a la contraposición entre dos tipos de física, que en gran medida aparecieron entre segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII como físicas rivales. Es decir, el sostener una implicaba rechazar la otra, ¿no? Ahí está, si se quiere, el aspecto confuso, dramático del asunto, y lo que va a dar pie a que esta cuestión de las físicas sirva para lo que viene después. Pero esas dos físicas son, por un lado, la física aristotélica, y por otro, una física matematizada, precisamente elaborada en ese contexto cronológico que estoy diciendo, fundamentalmente por hombres como Galileo, Kepler, Newton, fundamentalmente, ¿no? Bien. Ese tipo de física que elaboran Galileo, Kepler, Newton, no nace en el siglo XVII y XVIII. Insisto que la idea original ya se encuentra en la antigüedad griega, tanto desde el trasfondo pitagórico como desde el platónico. Las dos formas de pensar sustentan siempre una física matematizada. Y de hecho, el amplio desarrollo de la física matemática en el siglo XVII y XVIII está ligado a un reflorecimiento tanto del platonismo como del pitagorismo entre los siglos XV y XVI, en el contexto de la filosofía del humanismo italiano, sobre todo, donde hay un profundo reflorecimiento de la mentalidad, tanto platónica como pitagórica, y una idea de que la naturaleza está ordenada matemáticamente. Y en el caso del humanismo italiano, como se trata de un humanismo cristiano, esa idea se ve a su vez correlacionada con lo teológico, con una metafísica teológica, y se entiende que ese orden matemático es un orden puesto por Dios en el universo, y que el hombre puede conocer de alguna manera con su razón. Pero antes de eso viene preparada por un reflorecimiento anterior del platonismo físico, que se da ya entre los siglos XII y XIII, sobre todo en Francia, y a partir de la escuela de Chartres. Y después en Oxford, comienzo del siglo XIII, en Inglaterra. Ahí el platonismo de la física tiene que ver con un trasfondo teológico también, sobre todo en la escuela franciscana y en su física de la luz, pero también con el comentario al Timeo de Platón, o sea que el trasfondo platónico también es claro allí. A su vez, este desarrollo de la física va a ser posibilitado por los desarrollos del álgebra que se dan sobre todo en Italia entre los siglos XIV, XV, pero ya empezando en el XIII, con el gran Fibonacci. De manera tal que hay lo que quiero decir con esto es que este tipo de saber tiene una larga historia, ¿no?, que se va dando progresivamente a lo largo del tiempo, no surge de un día para el otro, ni es un descubrimiento de dos cabezas. Eso
Es claro para cualquiera que conozca la historia de la ciencia, precisamente. En el siglo XIX hubo un gran físico francés que se dedicó a hacer historia de la física, que se llamó Pierre Duhem. Escribió una obra monumental que se llama El sistema del mundo. Es una historia de la física que consta de, si mal no recuerdo, 10 volúmenes de este tamaño, ¿no? Es una obra que uno ya la ve y le da terror. ¿Quién puede leer semejante cosa? Bien, pero es interesantísima, y precisamente lo que hace Duhem es recorrer la historia de la física desde sus orígenes en adelante, y es el primero que muestra el trasfondo que podemos llamar antiguo, y si ustedes quieren usar la palabra medieval, de esa ciencia llamada moderna. Es decir, que esa ciencia tiene un desarrollo progresivo y prácticamente continuo a lo largo del tiempo. Muy bien. Aunque alcanza su forma madura y plena en cierto momento, ese es el resultado de un fenómeno progresivo. Los estudios posteriores han demostrado exactamente lo mismo, introduciendo discusiones de cuáles son las corrientes de pensamiento que más influyen, si el pitagorismo o el platonismo, por ejemplo. Sobre eso hay literatura interesante, y hasta muy minuciosa, y que cae en cuestiones bastante triviales, sobre si influye más el aristotelismo o el nominalismo, por ejemplo, en el énfasis en la experiencia, cosa interesantísima, porque esa ciencia físico-matemática en el fondo no tiene mucha relación con el experimentalismo en su desarrollo histórico, para nada de nada. Si ustedes ven en Galileo, por ejemplo, el único tipo de experimento en que Galileo hace énfasis es lo que llama el experimento mental, que es una forma de concebir las cosas en condiciones que no son las de la realidad fenoménica. Muy bien. Que eso es lo que permite descubrir la verdad para Galileo, no mirar lo que pasa, no observar. La observación proporciona un dato al que hay que atenerse, ¿está claro? Pero él precisamente no habla de una observación superficial, sino que la observación que más le interesa es aquella que está más allá de la visión común, ¿no? Y eso en relación precisamente con los hallazgos tecnológicos que permitieron observar a distancia, ¿no? El anteojo astronómico. Bien, pero esa observación es nada más que un dato, y el dato por sí mismo no proporciona ciencia. En eso toda la gente sabe de lo que habla, de manera tal que el dato no es ciencia alguna. El dato es un dato empírico que yo tengo que explicar. Cuando llego a dar una explicación universal de eso tendré ciencia. Y para llegar a la explicación universal, lo que postula Galileo es precisamente la vía del experimento mental, porque hay que pensar las cosas no como se dan en el mundo fenoménico, sino en condiciones aisladas o abstractas. Cuando piensa, por ejemplo, el fenómeno de la caída libre, claro, hay que pensar cómo cae un cuerpo independientemente de que haya roce, por ejemplo. Claro, eso de la realidad no existe eso, pero eso se lo puede pensar, es un experimento mental. ¿Qué pasaría si no hubiera rozamiento? Muy bien. Que eso dé lugar después al desarrollo de cierto tipo de experimentación para verificar qué es lo que pasaría es otra cosa, pero él no está hablando directamente de eso, ¿no? De todas maneras, si el aristotelismo o el nominalismo influyen más en la experiencia, en la énfasis experimental, ya eso es una cosa también interesante, pero parece claro lo siguiente: el único que relaciona la experiencia con un posible conocimiento universal que sea ciencia es Aristóteles, no nominalismo, porque para el nominalismo el conocimiento que hay que cultivar es el empírico de lo singular, no de lo universal. Sobre eso veo. Es decir, porque lo único que conocemos con certeza según el nominalismo son las cosas singulares, lo que está dado inmediatamente. Tratar de ir más allá ya es un atentado contra los límites de la razón para el nominalismo, porque el nominalismo lo que quiere enfatizar es la necesidad de la fe y achicar a la razón lo más posible. Es un fideísmo el nominalismo de Occam, ¿no? Bien. Ahora, en el contexto de los siglos XVII y XVIII lo que sucede es que estos dos tipos de ciencia aparecen como rivales, ¿no? Es, por ejemplo, lo que se expresa con toda claridad en el diálogo de los dos sistemas máximos de Galileo, ¿no? Adoptar esta física, la que yo postulo, implica rechazar toda la física aristotélica, ¿no? Ahí donde la cuestión se pone peliaguda, incluso muy conflictiva desde el punto de vista cultural general, porque el rechazo
absoluto de la física aristotélica, ahí, fíjese, trivialmente tomado el asunto, la cuestión es si el Sol gira o no gira, eso. El eje de la cuestión y de la problemática no es ese, ni siquiera en ese momento histórico, para nada. Porque lo que estás diciendo, Galileo, es o se adopta esta física y se rechaza la aristotélica, o se queda con la aristotélica y se rechaza esta. Y hay muchos aristotélicos de su tiempo que piensan exactamente igual. No todos, porque por ejemplo San Roberto Bellarmino, que es amigo de Galileo, en las cartas que él escribe, le dice con toda nitidez que si él sostiene su sistema como una hipótesis matemática, no hay ningún problema de conciliarlo y de aceptarlo sin dificultad alguna en relación con cualquier otro pensamiento físico y con cualquier otro saber y disciplina. Muy bien. Eso es a lo que Galileo no está dispuesto. Porque él cree que eso tiene un alcance absoluto, metafísico, digamos así. Porque Galileo es un convencido pitagórico, si ustedes quieren. Es decir, entiende que la realidad es esencialmente matemática. Con eso el problema de los grados de abstracción que tenemos acá dibujado queda profundamente confundido. En el pitagorismo no se respeta la definición de los grados de abstracción. Es un error filosófico del pitagorismo. Porque el pitagorismo abaja la metafísica a la matemática y eleva la física a matemática. Porque la física se identifica con la matemática y al mismo tiempo la matemática se identifica con la metafísica porque es lo que nos da a conocer la esencia de las cosas. ¿Se entiende? Entonces, esa jerarquía de grado de abstracción en el pitagorismo queda aplastada. Es una razón reducida a su término medio, digamos así, que sería la racionalidad matemática, que no tiene ni el grado superior de la metafísica, ni propiamente tampoco el grado inferior de la física, como distintos y autónomos. Eso es lo que estoy diciendo. Y hay un error filosófico gravísimo. Pero además hay otros problemas. Ese alcance metafísico que Galileo le quiere dar a su ciencia físico-matemática lo lleva también a la pretensión de que puede suprimir precisamente no solo la física, sino también la metafísica aristotélica. Ahí es donde el asunto se ponía más ríspido, porque esa metafísica era el instrumento, y es el instrumento más apto, si ustedes quieren, y más común de la ciencia o del saber teológico usada analógicamente, y por lo tanto suprimir esa metafísica tenía una consecuencia para ese contexto histórico popular y para nosotros también, si nos interesa la ciencia teológica en el sentido clásico, una consecuencia terrible, porque la ciencia física matemática ya no nos da nada para la teología. ¿Y eso por qué? Porque las únicas nociones que se pueden analogar al ser divino son las de orden metafísico. Por eso ni el nominalismo ni el matematicismo pueden hacer teología. No se puede elevar a Dios propiamente o por analogía propia más que nociones metafísicas. No puedo elevar ni nociones físicas ni nociones matemáticas porque están vinculadas al ser material necesariamente y por lo tanto ninguna de ellas es una noción de lo que se llama en metafísica una simple perfección. Una simple perfección es aquella que no está limitada en su propia noción, que nos da la esencia, al ser finito. Por ejemplo, yo digo el ser sustancial, o digo el ser espíritu, o digo la inteligencia, o digo la justicia. Son simples perfecciones porque pueden darse de modo finito, pero también pueden darse de modo absolutamente infinito e infinitamente perfecto. Pero si yo digo hombre, digo cuerpo, digo triángulo, digo cuatro, digo infinito matemático, estoy diciendo nociones que no se pueden analogar de ninguna manera al ser divino. Son inanalogables más que por metáfora. La única analogía que cabe allí es la metafórica. La analogía metafórica es válida también en el lenguaje para hablar de Dios, pero no en la ciencia teológica propiamente. Se puede hacer un uso del lenguaje metafórico, lo hace la Escritura, ¿no? Cuando llama a Dios roca de Israel, por ejemplo, ¿no? Sol de justicia. El lenguaje metafórico es plenamente legítimo.
y como dice el Corpus Dionisiano, o el Pseudo Dionisio del Areópago, como ustedes quieran, es incluso necesario para mantener un cierto equilibrio entre lo conceptual y lo que trasciende la conceptualidad al referirnos a Dios. Pero si el lenguaje puede ser exclusivamente metafórico, lo que no puede haber es ciencia teológica. Entonces fíjense que en el problema de la cuestión de las físicas se juega una cuestión mucho mayor. Es uno de los méritos mayores de Maritain en el siglo XX el haber presentado una solución de esta cuestión de las físicas desde el punto de vista precisamente de la filosofía tradicional escolástica, al ubicar a cada una en su propio grado de abstracción y distinguirlas esencialmente como dos modos de saber que son distintos pero complementarios, no excluyentes. Ese es un problema que ya a lo largo del siglo XIX empieza a aparecer en algunos escolásticos, ¿no? Esa idea está de alguna manera ya en la actitud de Bellarmino que les dije hace un rato, aunque Bellarmino radicaliza, digamos, la conjeturalidad del saber matemático, ¿no? Pero no dice que todo saber físico-matemático sea conjetural. Lo que le dice a Galileo es que eso que él sostiene lo sostenga por hipótesis. Cosa que es lo que era en su momento, porque Galileo no tenía... Lo que él pretendía como argumentos demostrativos estaban todos errados. Ni uno demostraba lo que él pretendía. O sea, eso es así. De manera tal que lo más razonable y racional hubiera sido que lo sostuviese como hipótesis, que es lo que él tenía en ese momento. Muy bien. Pero esta cuestión, vamos a salir ya de esta cuestión. ¿Por qué la presento esta cuestión de las dos físicas? Porque esta cuestión se va a envenenar históricamente por lo que viene después. En sí misma es una cuestión ríspida, complicada, como todo. En la vida humana las cosas son siempre complicadas. Muy bien. Uno intenta una cosa y sale otra cosa. y hay parcialidades, conflictos, todo eso está. Muy bien. Pero esto se hace complicado, ¿por qué? Por lo que viene después. Y lo que viene después son estas dos cosas que estoy poniendo, que ahora en las que quiero concentrarme. Primero, lo que viene es el fenomenismo racionalista y la ciencia. Porque hasta aquí, aunque esta gente hable de dos físicas distintas, se peleen entre sí en torno a cómo hay que entender la física, está perfecto. Entienden por ciencia fundamentalmente lo mismo. Yo les hice notar en la clase pasada que Newton titula su obra principal Philosophia Naturalis Principia Mathematica, ¿no? O sea, principios matemáticos de filosofía natural. Para él filosofía y ciencia son sinónimos en el sentido clásico. Ni tampoco pretende que esa filosofía natural sea toda la filosofía, o sea toda la ciencia. Y estoy hablando de Newton, fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Pero en el siglo XVIII emerge esto que es el fenomenismo racionalista. Lo he esquematizado muy simplemente allí. ¿A qué llamamos acá fenomenismo racionalista? A la idea de que la razón humana solo es capaz de conocer fenómenos. La razón humana solo es capaz de conocer fenómenos. Pero más que la afirmación del racionalismo fenomenista, o el fenomenismo racionalista, lo que importa son las negaciones, que he esquematizado allí. La razón humana del fenomenismo racionalista es una razón humana que se postula como incompatible con ningún otro tipo de saber más que el racional. O dicho de otra manera, no hay ningún saber que trascienda el de la razón humana posible para el hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún saber de orden sobrenatural. Por eso la fe queda allí negada, cancelada. No hay revelación, no hay fe. Porque la negación primaria del racionalismo es la del naturalismo. No hay nada de orden sobrenatural. Lo sobrenatural no existe. El único Dios, entre comillas, posible de la mentalidad racionalista o fenomenista es un ordenador del mundo que le pone sus leyes naturales para que el hombre las conozca y nada más. No puede intervenir más allá de eso. No interviene en la historia, no se manifiesta en el tiempo, no se puede revelar.
El mundo es una totalidad cerrada, clausurada en sí misma. Si ustedes leen el Tractatus Lógico-Filosóficus de Wittgenstein, ya de entrada, la idea de mundo es esa. El mundo es una totalidad clausurada y encerrada en sí misma. No tiene nada más allá de que esté más allá del mundo puede intervenir en el mundo. En la proposición 6.432 dice: cómo sea el mundo es de todo punto indiferente para lo más alto. Yo voy a volver después. Dios no se manifiesta en el mundo. No se manifiesta. No se manifiesta ni se puede manifestar. Porque el mundo es la totalidad de los hechos que no son más que correlaciones entre fenómenos en un espacio lógico. De una lógica puramente nominalista. O sea que no admite más que fenómenos. Claro, y Dios no puede ser un fenómeno. Entonces Dios en el mundo no se manifiesta. Eso es fenomenismo racionalista. Negación entonces de toda forma de saber que trascienda la razón humana, insisto. Eso no es posible para el hombre. Pero hay otra negación. Detrás de los fenómenos tampoco se conoce nada. El ser es inaccesible. O no existe o no es cognoscible. Volvemos a los postulados de la sofística de Gorgias. No hay verdad, si la hay no se puede conocer, y si se puede conocer no se la puede transmitir. Pero ese no hay verdad en Gorgias es no hay ser, porque no hay verdad en griego significa no hay un ser que se manifieste en los fenómenos. No. Son dos puentes rotos, eso es lo que traté de graficar allí, ¿no? Dos puentes que están clausurados, destruidos, quebrados. No hay puente entre el ser y el fenómeno, no hay puente entre la razón y lo que la trasciende. Está nada más que la razón cerrada sobre el fenómeno y sobre sí misma. ¿Y qué tiene que ver la ciencia con todo esto? Bueno, es que precisamente al conocimiento racional el fenomenismo lo llamará siempre ciencia. ¿Y ciencia qué quiere decir entonces ahora? Conocimiento de los fenómenos, o más precisamente de las leyes de los fenómenos, o sea, de lo que hay de universal en los fenómenos. Claro que lo universal de los fenómenos ahora queda colgado en el aire, porque ¿de dónde viene la universalidad? Vuelvo al joven Wittgenstein, que era realmente joven cuando escribió esto. Toda la visión moderna del mundo subyace el espejismo de que las llamadas leyes de la naturaleza son las explicaciones de los fenómenos de la naturaleza. Y así se aferran a las leyes de la naturaleza como algo intocable, al igual que los antiguos a Dios y al destino. Y ambos tienen razón y no la tienen. Pero los antiguos son en cualquier caso más claros en la medida en que reconocen un final claro, en tanto que en el nuevo sistema ha de parecer como si todo estuviera explicado. Con un lenguaje un poco más hermético, dice un poco antes. Lo explico brevemente esto, ¿no? La ley de causalidad no es una ley, sino la forma de una ley. Ley de causalidad no es un nombre genérico, y al igual que en la mecánica decimos que hay leyes del mínimum, tales como la ley de la mínima acción, hay en la física leyes de causalidad, leyes de la forma de causalidad. ¿Por qué dice que es la forma de una ley? Porque el mundo, según Wittgenstein, es la totalidad de los hechos, o mejor dicho, de lo que acaece, y lo que acaece son los hechos, o sea, los estados de cosas, las relaciones fácticas,
en un espacio lógico. El espacio lógico, que es la racionalidad humana, es lo que le da la forma. Y la ley de casualidad es una forma de ese espacio lógico. No es una ley, sino la forma de una ley. No hay que creer que eso se da en la realidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Se entiende? Sino que es la forma de una ley. Muy bien. Es evidente que en todo esto hay un trasfondo, en lo que dice Virgil, un trasfondo kantiano. Claro, porque es la misma mentalidad del fenomenismo. Porque fíjense ustedes, ese esquemita solo, razón humana y fenómenos, si la razón humana puede conocer solamente fenómenos, ¿qué es ella misma? Y ahí viene el problema fundamental de todo el fenomenismo. Porque admite una razón humana que no es un fenómeno, como la subjetividad trascendental kantiana. Entonces es constitutiva del fenómeno y explica todo lo que no es fenoménico en la existencia del hombre, ¿no? Pero eso es una noción claramente no fenoménica y por lo tanto metafísica. Y entonces el fenomenismo no termina de cerrar. O hace de la razón humana un fenómeno más. Pero si la razón humana es un fenómeno más, ¿cómo puede captar la totalidad de los fenómenos o hacer de los fenómenos una totalidad llamada mundo? ¿O cómo puede establecer las condiciones a priorísticas de la cognoscibilidad de los fenómenos? Etcétera. Imposible, ¿no? Si es un fenómeno más, es otro fenómeno. Y ni siquiera resulta verosímil que se conozca a sí misma. Que es en lo que va a parar todo fenomenismo radical, que suprime o cancela la subjetividad, esa subjetividad que queda ya aparente y colgada frente al fenómeno, como una noción que es un residuo metafísico, evidentemente. Entonces la razón humana es un fenómeno más dentro de los fenómenos. Y como todo fenómeno, es algo que acaece. Ahora, si es nada más que algo que acaece, ¿la razón puede juzgar de los otros fenómenos? ¿Con qué derecho? Pareciera que no. Tiene que suceder nada más. Que es lo que la concepción de la racionalidad que aparece en el postestructuralismo y en el estructuralismo. Es un epifenómeno de una estructura irracional. Por lo tanto, ¿por qué le va a pedir usted racionalidad al discurso humano? La racionalidad es un epifenómeno. O sea, es una apariencia fenoménica de algo. Pero subyace es una estructura que es puramente material y por lo tanto irracional. Así que todo el mundo tiene derecho a ser irracional en el fondo, y en su discurso usted lo que tiene que buscar, por eso todos los discursos se resuelven relaciones de poder en el fondo, que es ahí donde converge con el marxismo. Es decir, y eso ya nos lleva a un irracionalismo profundo. Pero eso está en el esquema de base del fenomenismo, porque absolutiza algo que es relativo, que es la razón humana, y por lo tanto necesariamente desemboca en la contradicción. Eso desde el punto de vista de una filosofía clásica es nítido, transparente, claro como el agua. El que vaya a desembocar al idealismo hegeliano, el fenomenismo, también es una necesidad intrínseca que tiene, no es casual. Porque si uno parte de la absolutización de lo relativo, la única defensa posible es atrincherarse en la contradicción. ¿Me entiendes? No se puede admitir el principio de no contradicción. Entonces toda la racionalidad humana se derrumba y es sustituida por un sucedáneo suyo, que es una presunta racionalidad absoluta, una razón absoluta que es el sí y el no. No sí o no. Sí, sí, no, no, no. Sí y no. Siempre, 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 siempre. La ciencia viene a ser el único conocimiento racional aquí. ¿Por qué la ciencia? Y esto sí tiene que ver con lo que presenté en primer lugar. Para el siglo XVIII, esa ciencia matemática de la naturaleza es tomada por el racionalismo fenomenista como el saber por excelencia, por antonomasia, como el modelo supremo de saber, porque se ocupa de ¿qué? Del mundo visible. Y además de ocuparse del mundo visible, en las leyes generales que permiten ¿qué cosa? No solo conocerlo,
sino además manejarlo. Porque como son leyes cuantitativas, nos dan una medida para controlar las cosas. Nos permiten hacernos dueños de las cosas y manejarlas en el marco de una razón calculadora y que puede proyectar y que puede dominar y hacer de la realidad lo que quiere, mejor dicho, de los fenómenos. Fíjense que está tomada no en el sentido que tiene originariamente esa ciencia, sino que está asumida desde una perspectiva ideológica que no es necesariamente la de los que la desarrollaron ni de los que la desarrollan hoy día. Alguien se puede dedicar a cualquiera de estas ciencias, la física, la verdad, sin tener esa mentalidad fenomenista, desde luego. Una cosa no conlleva a la otra. Son dos cosas históricamente distintas, eso también hay que entenderlo. El iluminismo no da origen a la ciencia newtoniana. Eso no tiene nada que ver. La raíz histórica de la física de Newton está el platonismo de Cambridge, por ejemplo, pero no la ideología de Voltaire. Nada que ver. Pero lo que importa es que la ideología iluminista se apropia de esa ciencia como un bastión suyo. Este es el verdadero conocimiento. No las supercherías y las supersticiones de la metafísica y de la teología que han pretendido gobernar el mundo y la civilización europea. Eso es lo que hay que cancelar, lo que hay que barrer. Esa es la causa de todos los males, del atraso frente al progreso, que es lo que decía Chesterton, ¿no? De la oscuridad y de la superstición frente a la razón, el oscurantismo. Todos esos son tópicos clásicos de la mentalidad iluminista, en que no vale la pena insistir. Pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿qué es lo que sucede acá? Ciencia es conocimiento de las leyes de los fenómenos. Ahora bien, con esto la ciencia ha quedado doblemente disminuida o degradada, como ustedes quieran. Primero, es conocimiento, no necesariamente saber. Porque si ustedes leen a Hume, por ejemplo, uno de los grandes ideólogos del iluminismo, la ciencia es un conjunto de proposiciones universales meramente probables. No pueden ser otra cosa más que probables. De modo que ya no es saber, sino, en términos clásicos, opinión. Conjetura, como decía Platón. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si es conjetura, es conjetura. Si es ciencia, es ciencia. Pero él llama ciencia lo que concibe como opinión. ¿Por qué? Porque lo que concibe como opinión es lo que quiere prestigiar con el valor de la ciencia. Ahora la palabra ciencia está usada por su prestigio para recubrir un tipo de saber que ya ni siquiera se concibe como ciencia. Porque no necesariamente es saber. Puede ser un conocimiento puramente conjetural, o sea, una opinión. Pero la otra degradación, la más tremenda de todas, la otra disminución, es que la ciencia queda reducida al orden fenoménico y por lo tanto aplastada no ya al centro matemático como en el caso de el pitagorismo, sino a su escalón más bajo, que es la física. Hay un fisicismo o un materialismo que es una consecuencia del naturalismo de la mentalidad iluminista y de su fenomenismo. Cuando el naturalismo se expresa como fenomenismo, necesariamente es fisicismo. Si no puedo conocer más que fenómenos, el conjunto del mundo no es más que una realidad de orden físico. No se puede conocer más que lo material. La asociación del término ciencia a esto está culturalmente tan establecida que parece que si uno habla de las cosas en términos materiales, entonces es más científico que si usa nociones que no nos remiten a la materialidad. Entonces, si yo hablo del lenguaje humano en términos de, qué sé yo, conexiones neuronales, entonces soy más científico que si hablo del logos como una proferición inmanente de la inteligencia. Muy bien. Entonces, más científico. ¿Más científico por qué? Porque habla de algo que pertenece al orden material, nada más.
Ni siquiera, sí, fenoménico parcialmente, está bien, pero material. Si solo en términos materiales, entonces soy científico. Si no, pero eso es un prejuicio fenomenista. Que es parte del racionalismo. Parte. Porque el racionalismo puede no ser fenomenista del todo, como en Hegel o en Marx. No es fenomenista del todo, porque ahí se postula una estructura que ya no es fenoménica, que hay que descubrir debajo de los fenómenos, y que es la realidad auténtica, de la cual los fenómenos no son más que un encubrimiento. Ahí el inmanentismo y el racionalismo son iguales, pero ya no es un fenomenismo puro, sino que es un fenomenismo que ha asumido su condición metafísica intrínsecamente. Porque lo que ha hecho Hegel es hacer de la subjetividad trascendental kantiana el absoluto. Pero es un absoluto inmanente. O sea, identificado en el fondo con el mundo y con la historia. O sea, contradictorio consigo mismo, porque es absoluto y no lo es. El fenomenismo racionalista ha hecho de la ciencia, primero, algo incompatible con cualquier saber que la trascienda, es decir, naturalismo. Segundo, algo reducido al horizonte de lo fenoménico, fisicismo y materialismo, aun cuando no sea una afirmación ontológica la del materialismo, es en el esquema fenomenista una orientación mental. Porque todo hay que explicarlo o todo hay que reducirlo, no explicarlo, como dice Wittgenstein, porque las leyes de la naturaleza no explican nada. No explican, no son explicaciones. Bien. Es un fenomenista el que lo dice. Fenomenista coherente con el fenomenismo. Fenomenista que pensó un rato lo que es el fenomenismo. Se detuvo a entender de qué se trataba. Trágicamente nunca salió del fenomenismo este hombre. Una cosa tremenda. Y cuando uno lo ve aproximarse al límite en que podría dar el salto, siempre retrocede. Yo les voy a leer un cosito. Sí. Sentimos que, aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Él lo dice por otra parte, diciendo que todas las proposiciones de la ciencia son triviales. Y antes en el Tractatus ha dicho que todas valen lo mismo, o sea, nada. Porque todo valor está fuera del mundo. No puede estar en el mundo. Entonces uno dice, bueno, este hombre se está aproximando a la idea de que el mundo es algo puramente relativo. Hay que ir a algo que es el fundamento del mundo. Por supuesto que ya entonces no queda pregunta alguna. ¿Y cómo es esto? Porque no se puede hablar más que del mundo. El único lenguaje posible, por lo tanto el único pensamiento racional posible, es acerca del mundo. Seguimos en el encierro del racionalismo fenomenista, ¿se entiende? Entonces, una vez que se han contestado todas las cuestiones de la ciencia, no queda pregunta alguna. Aunque acaba de decir la solución, sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas han recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna. Claro, porque la pregunta se da en el lenguaje. Y el lenguaje solamente puede tratar del mundo. Y esto es precisamente la respuesta, que no haya pregunta alguna. Fíjese que no dice que ha desaparecido el problema, sino que no hay pregunta. O sea que de eso no se puede hablar. Y agrega,
la solución del problema de la vida se nota en la desaparición de ese problema. Ahora ya venía como saliendo y ahora vuelve a sumergirse, ¿no? Porque ahora nos dice que como no se puede ahora formular ninguna pregunta en relación a ese problema queda cancelado, desapareció. Y no desapareció por una especie de magia lógica según la cual el lenguaje no puede plantear ningún problema. Entonces no podemos pensar ningún problema. Y si no podemos pensar, ha quedado extinto el problema. ¿Ya? Está muy bien. Pero además hay otra cuestión que ya la insinué, ¿no? La ciencia acá es naturalista, es fisicista y por último es fisicista o fenomenista, como quieran. Después ya veremos que es decir, tomada en toda su amplitud la ideología del fenomenismo trasciende el horizonte del fisicismo, porque se hace también un fisicismo social, sociológico, cultural, histórico. Pero además hay pragmatismo en esa noción de ciencia. O sea, ciencia significa lo que es instrumento de dominio de la realidad física, que es el otro correlato de ese fisicismo. Usted tiene ciencia solamente cuando tiene un instrumento que le permite manejar la realidad. Lo cual desde el punto de vista objetivo ni siquiera es así, porque el manejo de la realidad puede basarse en un conocimiento puramente empírico. No necesita de la ciencia imprescindiblemente. La ciencia puede mejorar el manejo de la realidad, puede permitir manejar racionalmente algunas realidades, que sin ella no se pueden manejar racionalmente, pero, insisto, no es imprescindible en sentido absoluto, porque el conocimiento empírico también permite manejar la realidad. Es decir, los romanos construían puentes sin hacer cálculos físico-matemáticos complejos como los que se hacen hoy día, y parece que los hacían bastante bien porque todavía están en pie. Claro, usted puede decir, bueno, gastaban de más, los hacían de... Sí, puede, qué sé yo, puede. Ya, ahí el asunto es de otro orden, sí. Pero hoy día también se puede gastar muchísimo, ¿sí? Proyectando se puede gastar enormemente. Bien. Así es. Entonces, pero eso es un problema de qué. Fíjese, ahí estamos saliendo de la ciencia misma y estamos relacionando la ciencia con la técnica, con la técnica en el sentido clásico. Es decir, la ciencia con el arte. Arte quiere decir técnica, ¿no? La actividad productiva del hombre, que es esencialmente una actividad racional. Entonces, cuanto más se pueda servir del conocimiento racional, mejor. Si se puede valer de la ciencia, mejor todavía. Perfecto. Todo eso está muy bien. El problema es el reducir la ciencia a eso. Lo cual lleva incluso a las confusiones de llamar ciencia a lo que no es ciencia. Una persona que es un tecnólogo, que se dedica a hacer inventos tecnológicos o descubrimientos tecnológicos apreciables, como el de Edison que comentábamos la otra vez, ¿y qué hace ciencia? ¿Pero ciencia de qué tipo? Edison nunca se preguntó cuál es la naturaleza de la electricidad, por ejemplo, ni elaboró una teoría acerca de la electricidad de ningún orden. No es un físico del campo eléctrico Edison, ni remotamente. Ni le interesaba eso tampoco, le interesaba explicar qué y por qué es la naturaleza. No le interesaba para nada eso. Como si le interesaba a un Newton, por ejemplo. Ahí sí hay ciencia. O a Einstein. Eso es la teoría que es ciencia. Pero interesa. A Edison, ¿qué le interesaba? Inventar un instrumento práctico. Su preocupación es técnica, tecnológica. Y era un tecnólogo brillantísimo. Inventor de montones de cosas útiles. Pero ahí no es la ciencia la que juega. Él aplicaba algún conocimiento científico, estamos de acuerdo, se valía pero lo que hace es una actividad fundamentalmente ubicada en la esfera de la técnica o de la tecnología, si ustedes quieren, porque es una técnica con logos, obviamente, pero la técnica siempre va a ir con logos, si no, no es técnica, si no es un hacer sin entender. Muy bien. Pero, para terminar de presentar la problemática histórica y cultural, no basta con aludir a esta cuestión del fenomenismo racionalista,
que tiene muchas encarnaciones, ¿no? Quizá la más clásica y típica es el positivismo o el neopositivismo, pero va mucho más allá de eso, porque no solo el positivismo es un fenomenismo racionalista, también el criticismo kantiano lo es, y todas sus derivaciones ideológicas, también lo es el hegelianismo, y lo son el hegelianismo y el marxismo a su manera, y todas sus derivaciones ideológicas hasta el día de hoy también. Pero el último punto lo he titulado el imperialismo cientificista y la relativización ideológica de la razón. Esa reducción de la ciencia a conocimiento de lo fenoménico va acompañada esa reducción de una exaltación ideológica de la ciencia. Ese es un fenómeno paradójico y tremendo, porque al mismo tiempo que la ciencia es achicada, contraída, reducida a eso que no tiene nada que ver con las grandes cuestiones de la vida humana, como dice acá Wittgenstein. Porque si se trata solamente de saber de lo físico y de un saber que además está al servicio de la tecnología, o sea, de los bienes útiles, desaparece el pensamiento de los fines, el pensamiento de lo esencial, el pensamiento de lo que más importa pensar. Pero se puede pensar eso. Y ahora viene el problema más grave. Razón es igual a racionalidad científica. Entonces todo lo que no es ciencia es irracional. Esa es la consecuencia más terrible de toda esta mentalidad. Es decir, si no es ciencia, no es que es otro tipo de conocimiento, otro tipo de saber, no. Si no es ciencia, no es racional. Fíjense ustedes, acá lo que se hace es una ecuación de igualación entre razón humana y racionalidad científica entendida a la manera fenomenista. Luego, todo lo que no entra en ese esquema de la racionalidad científica al modo fenomenista es irracional. Si usted sale de allí, y si usted quiere ser racional, tiene que entrar allí. Entonces, fíjese, la primera repercusión de eso se da en relación con otros saberes. ¿Hay saber que no sea ciencia acá? No. Paradójicamente, la ciencia tampoco es saber alguno. Esto es lo que viene en la segunda parte, porque ya lo he adelantado, ¿no? La razón es un fenómeno natural, es un fenómeno sociocultural, y en última instancia es un epifenómeno de una estructura irracional. Así que la ciencia en el fondo es una irracionalidad pura para el fenomenismo. Esa es la verdad. Pero no importa porque es útil. Ahora, ¿qué quiere decir que es útil? Porque adviértase que ahí viene la pregunta filosófica, decía Chesterton que es bueno el renacer de la... No, está acá, este es Wittgenstein. Es bueno el renacer de la filosofía. Cuando a uno le dicen que algo es útil, no puede dejarse preguntarse, humanamente, ya según sentido común, y filosóficamente más todavía, ¿útil para qué? Porque lo que se llama útil es un bien en razón de medio, pero los medios presuponen un fin. Y si no pienso el fin, ¿cómo puedo hablar de un útil? ¿Útil para qué? Es obvio. ¿Qué es lo obvio? Un celular es útil. ¿Y para qué? ¿Qué es eso? Para alguna cosa puede ser. Pero es la quinta esencia de la utilidad. Va a decir, es útil y ya está. Entonces lo necesito, lo tengo que comprar, es bueno. El bien útil es un bien instrumental. Y vale en relación al fin para el que sirve. Si yo quiero ese fin, puedo valerme del medio. Puedo, no necesito. Salvo que lo quiera incondicionalmente al fin y necesite un medio para el fin. Pero si el fin a su vez es un fin relativo, o sea, un fin intermediario, como decimos en la filosofía escolástica, un fin intermedio que a su vez es un medio, también me tengo que plantear para qué ese fin que es un medio. Y fines que no sean medios hay uno solo, que es lo que se llama en filosofía el fin último. De manera tal que hasta que no llego a pensar todo en relación al fin último, todo lo demás es un medio, y como medio es relativo al fin, y por lo tanto prescindible. Puedo abrazarlo o no, según cuál sea el fin último que tengo en mente. El problema es que toda la ideología del fenomenismo presupone un fin último. Chesterton aludía a eso cuando hablaba de la evolución, del progreso, de nociones que están dadas como supuestas. Pero de nuevo, ¿progreso qué significa?
una marcha perfectiva hacia algo, pero ¿hacia qué bien? Hasta que no pienso cuál es ese bien, no tengo la noción de lo que estoy hablando. Uso una palabra sin pensarla, sin saber lo que estoy diciendo. La primera consecuencia de ese imperialismo cientificista, para llamarlo de alguna manera, en el sentido de que la ciencia pretende abarcarlo todo lo que sea racional, ¿no?, es que todos los otros tipos de conocimiento o se reducen a ciencia o sucumben. Entonces, el saber histórico o el saber de la jurisprudencia o el saber por fe humana no son saberes algunos, o se hacen ciencia o no son nada. Y eso se ve en todos los tipos de saber, clarísimamente. Los efectos de ese cientificismo en la historia, por ejemplo, en la literatura historiográfica, son enormes. Con distintos tipos de cientificismo. Por ejemplo, positivista, que reduce la historia a pura arqueología, o marxista, o no marxista, que reduce la historia a puro análisis de estructuras económico-sociales, que son siempre las mismas, pero que se dan en distinto tiempo. Muy bien. Eso sería ciencia. Desde la perspectiva positivista, la arqueología, porque claro, si yo no lo tengo visible, no puedo hablar de eso, ¿se da cuenta? Entonces la historia se reduce a una pura arqueología, con lo cual desaparece la historia, obviamente. No hay historia, no hay más historia. Si usted prescinde de las fuentes documentales y solamente puede afirmar en la historia lo que subsiste como resto material, se acabó la historia. Además, porque se acaba el sentido de la historia. No tiene porque el resto material por sí solo no se puede interpretar. No importa, pero usted lo toma como según su interpretación. Ahora viene, porque todo esto a lo que lleva esa razón que es absolutizada, insisto, siempre termina siendo relativizada en este esquema, porque no tiene un fundamento absoluto en que apoyarse. Como ha sido quitado el ser, que es el único correlato objetivo posible, y solamente en la medida en que cierto ser permanece, esa razón tiene fundamento. O sea, en la medida en que esta mentalidad sigue asociada a cierto realismo, habla con sentido de la razón. En cuanto que es fenomenismo coherente, la razón se hunde en la sinrazón. Porque la razón no es un fenómeno, así de sencillo. Pero hay otra consecuencia enorme. Primero, que los saberes quedan homogeneizados. En eso juega parte enorme el metodologismo. Yo en la clase pasada no alcancé a desarrollar lo último de la esquemita, si ustedes lo tienen a mano, que era la referencia a que las ciencias se especifican y se distinguen por su objeto, formal, quod y quo. Y del objeto se sigue el método para la ciencia. Ahora, si hay un solo modelo o arquetipo de racionalidad y un solo modelo y arquetipo de conocimiento, todo conocimiento para ser científico, o sea, para ser racional, tiene que adaptarse al mismo método. Y viene el metodologismo universal, que es otro gravísimo error de esta perspectiva. En lugar de respetar el método propio de cada disciplina y de cada saber, tiende a imponerle, por eso he usado la analogía del imperialismo acá, tiende a imponerle a todo conocimiento un método único. Un método único. Pero hay dos cosas últimas que son las más graves de todas, y desde el punto de vista ya de la relación de la ciencia con la sabiduría. Esa ciencia de fenómenos, por amplia que sea, por rica que sea, está siempre desconectada del orden metafísico. Y por lo tanto nunca puede elevar la ciencia a sabiduría. Cuando intenta hacerlo, porque hace mala metafísica. O sea, porque se eleva a concepciones generales del universo que no pueden darse desde una ciencia puramente fenoménica. Como bien dice Wittgenstein. Si yo quiero darle sentido al todo, tengo que salir del mundo. Y de eso ya no se puede hablar. Si soy un fenomenista coherente, me tengo que callar. Como dice Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, hay que callar. Es mejor callar. Cuando se pretende construir visiones del mundo desde una presunta cientificidad, se está haciendo eso, una mala metafísica, porque se está construyendo una cosmovisión desde una visión puramente descriptiva. Pero no hay sabiduría, sobre todo porque no hay elevación hasta lo supremo en la metafísica. La ciencia, en la concepción racionalista cientificista, está decapitada.
Es una ciencia sin cabeza, porque la cabeza de la ciencia es la filosofía primera. Eso es lo más grave de todo. Y como está decapitada, no llega a ver hacia lo alto. Es como un monstruo sin cabeza que camina sobre la tierra, ¿no? Y lo último, al no tener esa dimensión de conexión con lo trascendente, y la dimensión metafísica tampoco puede ser una ciencia analogable a la teología. O sea, pierde su conexión dinámica y vital con el saber de orden sobrenatural. Por dos vías. Primero, porque no lo prepara. No cumple la función de preámbulo de la fe que los padres de la Iglesia reconocían en la antigua filosofía griega. Si ustedes leen el discurso de San Gregorio el Taumaturgo en la despedida a Orígenes en la escuela de Cesarea, cuando hace el elogio de la enseñanza de Orígenes en Cesarea, San Gregorio el Taumaturgo elogia la filosofía griega, pero sobre todo ¿por qué? Porque culmina, él dice, nos enseñaba la lógica para disciplinar el pensamiento, nos enseñaba la física acompañada de la astronomía y de la geometría para advertir cómo las cosas visibles, además de ser visibles, son inteligibles. Nos enseñaba la ética acompañada del ejemplo de la virtud practicada, pero por encima de eso nos enseñaba la teología, porque es privilegio del ser racional el poder dar culto a Dios. La teología quiere decir la metafísica, o sea, la teología filosófica. Esa es la enseñanza filosófica preliminar. La razón desemboca en el descubrimiento del ser divino. Y entonces es un preámbulo a la fe. Ese sentido de la filosofía clásica como saber que culmina en el conocimiento de Dios, eso es lo que acá se pierde, pero no casualmente, sino voluntariamente. Porque, ¿por qué es una ciencia ametafísica o antimetafísica? La ciencia del fenomenismo racionalista. Porque es una ciencia que quiere desconectarse de lo trascendente. Porque considera que el vínculo del hombre con lo trascendente es ruinoso para el hombre. Ese es lo que Delibac llama el drama del humanismo ateo. O sea, para favorecer al hombre hay que negar a Dios. Y este es el presupuesto básico de esa ideología. Por eso si uno no admite eso, no la puede admitir en su conjunto. Pero además de no cumplir la función de preámbulo, no cumple tampoco la función instrumental. No puede ser una ciencia al servicio de la inteligencia de la fe. La inteligencia fidei se clausura. Porque fíjese, o esa ciencia no tiene conexión alguna con la fe, porque la fe es algo irracional. La fe queda relegada a la esfera de la irracionalidad. Está bien, que cada uno puede tener su fe, su religión, lo que quiera, pero es una cuestión que no tiene que ver con la razón. Inadmisible para el concepto cristiano de fe. Pero, por otro lado, esa ciencia, supongamos que dice, no, la teología puede ser un discurso racional, pero tiene que integrarse con la ciencia fenoménica. Entonces la teología se hace ateológica. Por necesidad, porque si su instrumento de racionalidad es un instrumento que no puede hablar más que de fenómenos, esa teología de Dios no habla jamás. Hablará del hombre, de lo terreno, de la sociedad, de lo que es la cultura, de lo que se quiera, pero de Dios no puede decir ni pío, porque no es un fenómeno, claro, ni puede serlo. Salvo que lo reduzca a un fenómeno, entonces ya lo estoy negando, y lo estoy transformando nada más que en algo del hombre. Entonces ahí la teología pereció junto con la fe misma. O es un discurso sumergido en la fenomenicidad acerca de un Dios trascendente en el que meramente se cree con una fe irracional. Entonces lo que se divorcia ahí es fe de teología. Muy bien. Me he detenido en esto como preliminar a la última clase, en la que trataremos sí de recoger el fruto positivo de la exposición de los distintos tipos de saber, incluida la ciencia en el sentido clásico, que es concepto perfectamente aplicable a toda ciencia hoy día también, porque eso es otra cosa que hay que afirmar. El concepto clásico de ciencia no es un concepto que ha perecido, que de hecho muchos lo desprecian, es verdad, pero que sea inaplicable a la ciencia real, eso no es verdad en absoluto. Basta con concebirlo adecuadamente
y ajustarlo a la realidad como debe hacerse con todo concepto, porque uno lo que trata de pensar es lo que es, lo que existe. Entonces habrá que pensar qué tipo de ciencia es cada ciencia, dónde se encaja, y si es un saber que no es ciencia en el sentido propio, no es ciencia, pero eso no quiere decir que no sea saber. Si no, incurrimos en la trampa cientificista de la que hay que procurar salir. Esa es la conclusión que a mí me parece razonable sacar de esta exposición. Y como ya me pasé lejos, los dejo hasta la próxima. Muchas gracias.